Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. A Jaime lo tenemos de viaje, así que vaya bien, que se divierta. Ya nos contará cositas cuando vuelva. Eso. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie, seguir nuestra serie del taller del escritor, y en esta ocasión hablaremos sobre consejos para el desarrollo de las tramas y las subtramas de las que hemos ido hablando en capítulos anteriores. Bueno, ya que estamos, os recuerdo que esta serie la hemos ideado para aquellos que quieran empezar a escribir, que seáis noveles, no hayáis escrito nunca, o incluso aquellos que sí que hayáis escrito algo ya, pero tengáis dudas en algún punto del proceso, tanto de escritura como para idear todo lo que es el inicio de la escritura, pues tengáis nuestra opinión y nuestra experiencia con los libros y con la publicación y todo, porque llegaremos a eso, a la publicación, las editoriales y todas estas cosas, para explicaros cómo nos ha ido a nosotros y que cojáis esas ideas y las toméis como vuestras si queréis. Eso ya cada uno lo que le apetezca y lo que le interese más. Y bien, nos dejamos la continuación de este tema. Esperamos que os guste. Pero eso que me cuentas no me es desconocido, porque en las novelas que tengo yo ahí están ahí, ¿vale? Como ya sabéis, yo escribí la autoconclusiva y después de la autoconclusiva hice 2 precuelas. ¿Qué pasa? Que cuando haces 2 precuelas extendiéndote mucho en varios personajes que salían en la primera, evidentemente afecta a la que escribiste en un primer momento. Entonces, no solo tengo que corregir las precuelas, sino que tengo que añadir o quitar o amalgamar mejor las ideas de la que tenía. Entonces, está todo parado por eso, porque tengo tantas cosas que hacer que están terminadas todas, pero ahí, porque hay muchísimo trabajo que hacer, no tengo tiempo ahora mismo para hacerlo. Así que es curioso eso. Claro, dices, ¿tengo terminada la novela? No, ya no. Claro, porque además, aparte de tener que corregir ya es tedioso porque tienes que releértelo muchas veces, el adaptarlo, yo creo que es más difícil, porque no solo te lo tienes que leer todo para ver si en algún otro sitio lo nombras o actúas de una manera que ya el personaje no debería de actuar. Tú pensé que uno de los personajes de tu precuela ha cambiado un poco su manera de ser, su alineamiento, y dices tú, es que antes en el esto actuaba de una manera y ahora tengo que leerme todo por si en algún diálogo, en alguna situación, en algún momento, ya no es que digas es un párrafo o 2 que tengo que modificar. A lo mejor te afecta a todo el desarrollo de ese personaje que sale varias veces. Sí, de hecho ha pasado. De hecho ha pasado con un personaje que en la novela original era de una manera y habiendo visto su juventud, dices, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Vale? Entonces tienes que adaptar un poco. Tienes que adaptar un poco casi todas sus escenas, casi toda su manera de hablar, cositas así, para que nos entendamos. O sea, es lo mismo porque realmente es el mismo, pero ya tiene un matiz diferente porque has trabajado con él muchísimo más, lo conoces muchísimo más. Pues sí, cada vez que cambias algo en una obra que tiene varias, por eso la gente muchas veces hace novelas autoconclusivas y se acabó, y no se mete en camisa de 11 varas, como tanto le gusta decir a Jaime, ¿vale? Lo traumó Víctor con eso, no hay más, está traumado, pobrecito. Seguro que ese no se le olvida nunca ya. No. Y a nosotros tampoco, o sea. Está acá, correcto. Sí. A ver, yo creo que precisamente esto que estamos comentando ahora es lo que le ha pasado a Rufus, al Patrick, con su Nombre del Viento, que por lo que dice la leyenda, ya tenía los 3 libros escritos, que en un inicio era uno enorme, uno gigante, que, bueno, lo explico por encima,
en principio presentó ese super libro a las editoriales y dijeron que va a ser que no, que es demasiado grande. Y entonces, pues, después de presentarlo en muchísimas editoriales y que todas dijesen que no, decidió dividirla en 3. ¿Qué pasó? Que entregó el primero. En ese primero, al dividirlo, ya hizo retoques, lo cual le obligó a modificar el segundo, ¿vale? El segundo normalmente es más fácil porque es el inmediato y puedes, con pocos añadidos o quitar cosas, lo puedes arreglar. Pero ¿qué pasó? Que como habían cosas diferentes en el primero, cosas diferentes en el segundo, el tercero ya no tenía ningún sentido. Entonces, lo tiene que volver a hacer entero. Y yo creo que eso es para suicidarse. sí, y yo creo que lo que ha pasado precisamente es eso, que como no tenía ninguna ganas de volver a hacer algo que ya había hecho, lo tiene ahí abandonadísimo y no lo hace. Es que fijaos la cosa, ¿eh? Una cosa es tener que hacer algo que tienes que hacer pero que todavía no has hecho, ¿vale? Que tiene gracia en sí mismo, pero imaginaos que tuvierais que reescribir una de vuestras novelas. Entera. A mí ahí se me cae todo. No. Me muero porque entonces es el trabajo anterior hecho de todo el tiempo que me puede haber llevado 2, 3 años hacerlo, el corregirlo, el plantearlo, el todo. Es como ese esfuerzo se ha ido porque no ha servido para nada porque tengo que modificarlo entero. Hablando de que tenga que ser entero. O si tienes que hacer algunas correcciones, pues lo llevas y lo vas haciendo. Aunque sea todo el libro de correcciones por lo mismo que hablábamos, el ejemplo que poníamos antes, un personaje que aparece varias veces, pues cada vez que aparece tienes que estar muy atento a modificar eso. Pero si tienes que reescribirlo todo, palabra por palabra, no. Mira, aquí en el chat nos dice Dani Buda, dice, sí, a mí me ha pasado con una novelita de 150 páginas. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has tenido que reescribirla entera? ¿Te refieres? O sea, ¿pertenece a una trilogía, una bilogía o era autoconclusiva? Explícanos un poquito, Dani. Una novelita tampoco es tan novela, 150 páginas cuesta escribirlas, o sea, no es moco de pavo. O sea, bueno, mientras Dani nos explica esto, quería haceros otra pregunta. Si os pasa como a mí, ¿vale? Que se me ocurren cosas así y dices, hostia, podríamos poner no sé qué. ¿Os ha pasado, por ejemplo, hablando de protagonistas, el pasado o el origen de algún protagonista que se os ocurre de alguna manera y lo queréis poner sí o sí? ¿O relaciones amorosas, de amistad o enemistad incluso? ¿O alguna cosa política local o algún evento de alguna región o algún fenómeno paranormal o natural, ¿vale? ¿Os ha pasado con algún tema de estos o diferentes que queráis poner sí o sí y lo habéis hecho? O sea, la habéis introducido. ¿Qué os ha costado? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Os habéis tenido que comer un poco el seso? Porque claro, de pasar a escribir brújula a querer meter algo con calzador, eso desvirtúa mucho el proceso de escritura en el que estabais inmersos, ¿no? Entonces, ¿os ha pasado? Y si os ha pasado, ¿cómo lo habéis vivido? en mi caso, sí. Y para decirte que no meto nada con calzador. Si no ha salido y no se integra bien, ya no va. Pero, por ejemplo, en este caso, también de las novelas que os estoy comentando, aunque los personajes de los que hablo no son los protagonistas, en lo que es la novela se dan unos hechos de los que hablan en el pasado que fueron para mí tan guays, y esos personajes que ni siquiera eran protagonistas eran para mí los mejores de la novela, que dije, pues entonces tengo que hacer una precuela. Da para precuela y no solo es que es que quiero contarlo porque casi es lo que más me gusta de esta novela y merece... y claro, ahí salieron 2 libros. O sea, tanto me gustó que de ahí salieron 2 libros. O sea, no 1, 2. Meterlo con calzador no, porque para empezar la historia del primer libro no va de ellos. Ellos participan, pero no va de ellos. Y los hechos a los que se aluden ya pasaron. Entonces, meterlo con calzador no tenía sentido. Pero sí, explayarlo en otras novelas para mí tuvo mucho sentido. Y así es como lo solucioné.
meter con calzador no es algo que me suele gustar. Mira, Dani nos dice, sí, ha causado un personaje lo de modificar la novela, se refiere, y después sí, el poner sí o sí con conclusión paranormal y mística. O sea, parece ser que Dani también ha tenido problemas para poner ideas nuevas que se le han ido ocurriendo. Sí, eso suele pasar. Que estás tan metido en la historia que dices, "Oh, qué guapo sería si hubiese pasado esto o si en el futuro pasara esto otro". Entonces, encauzar la novela para esos lares a veces sale solo y otras veces es tarea imposible. Lo cual habría que hacer lo que ha hecho Alma, hacer un libro aparte. Que nosotros tenemos esa idea con nuestro personaje Rin, de hacer casi una trilogía nueva con ella, porque daría para mucho, la verdad. No es tan principal, sí que sale mucho, pero tiene un trasfondo muy largo y muy denso y se podría escribir sobre ella perfectamente una trilogía. Pero aquí yo creo que esas son las mejores cosas, porque ahí ya trabajas con algo con lo que ya has trabajado antes, con lo que estás muy cómodo, muy seguro y que te ves en disposición de crear algo mucho mejor con ello, porque ya conoces todas las características de ese personaje, todas las características de ese mundo, todo. Entonces, es mucho más rico y por eso sucede a veces que las historias que se basan en otras historias resulta que son mejores. Esto también ha pasado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del personaje de Drizzt Do'Urden. El personaje de Drizzt Do'Urden surgió a raíz de 3 novelas, que eran las novelas de los reinos olvidados del Valle del Viento Helado, basado en Dungeons and Dragons. El personaje de Drizzt era un personaje que nació con la vocación de ser el maestro. Le gustó tanto al autor, le gustó tanto a la gente, que empezó a escribir y no solo escribió sus inicios, que es lo mismo que he hecho yo, ¿vale? No solo escribió las 3 novelas que son El Refugio, el Exilio y demás, sino que después, a raíz de eso, ha seguido escribiendo, siendo Drizzt el protagonista de prácticamente todas sus novelas. Entonces, ¿hasta qué punto llega a ser más interesante cuando ya tienes, cuando el autor ya está tan metido en la obra? Claro, es que al principio no lo tienes tan claro, tú tienes la idea, pero no estás todavía ahí. Se vuelve más y más rico conforme más trabajas en ello, pero es que esto yo creo que en casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sucede. Sí, totalmente. Sí, pero es muy chulo eso, que claro, tú te inicias en tu nuevo mundo y vas desarrollando cada vez lo que es el mapa, el territorio, la extensión va creciendo la comunidad, la gente que vive en él, aparece una aldea, aparece otra, ciudades, acantilados, ríos, mares, se va generando todo y entre todo eso hay un personaje que destaca, que a lo mejor pasa esto que decíamos, ¿no? Con Drizzt, que no era el personaje principal, pero sus características o su forma de ser o simplemente el cómo estaba construido ha dado pie a que se convierta en un personaje muy importante, tanto como para hacer una saga entera solo con él. Entonces, claro, esto es muy chulo que te pase como escritor, porque ya no solo porque te da pie a escribir más, sino porque estás enriqueciendo tu propio mundo, tu propio universo, con un personaje que en un principio ni fu ni fa, no sabías ni para qué estaba ahí casi, que lo tenía, apareció de repente y de repente se convierte en tu llama, con la que seguir, con la que te ilumina, la que te lleva por el camino de tu universo y con él descubres pues todo lo que hay dentro de ese universo que es tuyo, que lo estás creando. Entonces, claro, en el momento en el que pasa eso es muy chulo, porque es que ya te digo, al menos nosotros como brújulas te va sorprendiendo a cada paso que da, nunca sabes qué va a pasar y para mí es muy divertido. Sí, de hecho, a ver, yo creo que eso es súper común entre los escritores, ¿no? Yo dudo mucho que Dan Brown
pensase cuando escribió el primer libro del Código Da Vinci que Robert Langdon iba a ser un personaje que hiciese más cosas, pero al final fueron 3 novelas con el mismo personaje. Entonces, es que yo creo que esto es muy sencillo que pase, porque al final el nivel inmersivo que un autor tenga sobre su obra se va a ver reflejado en la obra en sí misma. Eso no se puede ignorar, porque es así. Es como lo que hablábamos antes de llorar con la obra y consigues que la gente llore también. No es que estés buscando que lloren, pero has transmitido de una manera que te ha llegado a ti misma, y si te ha llegado a ti misma también puede llegar a los demás, como ha dicho antes Ángeles, que ella me ha respondido tarde, pero me ha dicho que sí que ha llorado escribiendo alguna parte de sus novelas. Entonces, y yo supongo también, Ángeles, que ese mismo sentimiento, la gente que te lo haya leído habrá dicho, ostras, pues esto me llegó al corazón, y seguramente sea justo esa escena en la que tú lloraste. Es que es todo como que se va expandiendo. Por eso cuando me hablabais de vuestros proyectos con Galdin tampoco me extrañó mucho, porque es verdad que cuanto más te metes en un mundo, más lo haces tuyo, más rico. Y de lo que parecía al principio quizás un libro autoconclusivo puede salir incluso una serie de novelas con distintos personajes, distintos tiempos, porque realmente si has creado algo que da para eso, ¿por qué no? A mí me encanta, de hecho, las sagas en las que los autores o autoras o mezcla tienen más de una novela de lo mismo. ¿Por qué? Porque así disfruto más y más de algo que ya me gusta. No tengo por qué buscar otra cosa que me pueda o no me pueda gustar, sino eso me encanta porque voy a disfrutar más leyendo más sobre eso. Al menos es la idea que yo tengo. Sí, al final hay, pues eso, tú estás escribiendo una historia, una trilogía, hay muchos personajes, los principales, la gente le puede coger cariño a uno más secundario, pues como lo que habéis comentado. O a lo mejor en un personaje que sale en la tercera en la tercera parte de la trilogía, que tiene un rato al final más protagonista sin ser protagonista, pero llama la atención ese personaje, pues a lo mejor la gente se encariña con ese y acaba siendo alguien que dices, pues podría tener una historia paralela. ¿Cuál era? ¿De dónde viene? Porque apenas ha explicado, porque ha aparecido puntualmente. Y al final pues acabas haciendo un lore de ese universo, de ese mundo que has creado, porque al final tú estás contando una historia dentro de ese mundo. Pero hay más historias, hay más personas, hay más personajes, entonces puedes enriquecerlo todo lo que quieras. Y aquí entroncamos otra vez con el tema de las tramas, que es lo que abrió este capítulo. Y depende de la premisa en la que una obra se asiente, es que es muy diferente. Por ejemplo, con Entremundos no va a haber más que 3. Y eso lo sé ya 100%. O sea, no va a haber, con la tercera se acabó. ¿Por qué? Porque Entremundos cuenta una historia. Y esa historia tiene un principio, un desenlace y un final. Fin. Y no tiene más de dónde sacar. Con mi otra saga, que bueno, que no es que sea una saga, es una novela y 2 precuelas, incluso he llegado a pensar en novelas sueltas de muchos temas diferentes. ¿Por qué? Porque esa obra nació de un modo diferente. No era para contar una historia global a partir de personajes, como la primera, sino que nació en base a una idea de un mundo con unas características muy precisas, y ese mundo en sí mismo es suficientemente rico y suficientemente interesante como para que acoja multitud de historias. O sea, la historia no es la historia del mundo, pero el world building, en este caso, te da pie para que todos los satélites que giren a través de él sean ricos, porque es como que lo que más me gusta de esa obra es que he creado un folclore y un background muy chulo. Entonces, ese folclore te da para mucho. Es que es diferente conforme plantees las premisas. Si lo que buscas es contar una historia, es contar Raymond llegó hasta aldea siendo tal y se convirtió en tal, no vas a tener mucho más. O sea, eso es lo que quieres contar y está bien, o sea, es para eso. Pero si nace una idea, me he inventado, por ejemplo, un mundo en el que pasa esto. Ahí empiezan a surgir satélites, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Esa es mi experiencia.
Sí, mira, antes de seguir con eso, Dani Buda aquí en el chat de Twitch nos dice en directo, dice sí, y de repente ves un girito y te cambia todo, hablando de añadir cosas nuevas y que te desmonta el libro entero, ¿no? De los Eh, Dani, ¿tú eres más brújula o más mapa? A ver, si sabes lo que son, dinos en qué te identificas tú más. Bueno, Daniel, ¿quieres seguir? No. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado, o sea, es que no puedo añadir más. Tanto así, no, de momento al menos. Lo que pasa es que Galdin, su mundo tiene muchas regiones diferentes. Entonces cada región tiene sus cosas específicas. Entonces sí que es verdad que hay varias zonas que a mí me llaman mucho la atención y que sí que me gustaría conocer más del terreno, o sea, de esos escenarios. Me encantaría mover más la historia por esas regiones, solo para conocer más el world building de esa región. Entonces, claro, hay veces que la historia te puede llevar y puedes hacerlo, pero otras veces no. Lo bueno que tiene nuestra historia es que nos movemos en diferentes puntos de vista. Entonces, en cualquier momento, si queremos, podemos enviar a alguien a la parte del mundo que queramos, para que haga lo que sea y poder explorar por ahí. Por ejemplo, aquellos que nos hayáis visto en algún evento y tengáis nuestro libro y tengáis el mapa ahí a mano, hay regiones que no están exploradas, que nosotros las hemos llamado como tierras salvajes por el hecho de darle un sentido de que nadie sabe lo que hay ahí, ni siquiera los propios que viven dentro del mundo, ¿vale? Entonces sí que en algún momento se me ha ocurrido o me hubiese gustado enviar a alguien a explorar y tener un explorador nato, como tal, fuera de la historia, para ver qué pasa por allí. La verdad es que a veces se me ha ocurrido. No te lo he comentado, Dani, por Por no darme un infarto, ¿no? no dar un infarto y meter a alguien más, pero sí que es verdad que muchas veces lo he pensado, tanto al norte, por región helada, como al sur, por región más selva. Pero sí que me gustaría en algún momento ver qué pasa por ahí. Tú no quieres una trilogía, dilo ya. Tú quieres 7 libros para una historia y no pasa nada. Se puede hacer lo que hace Sanderson, dice el Cosmere, todo entra aquí. O sea, todo lo que escribo es del Cosmere. Y ya está. Y se queda más ancho que largo. A ver, nosotros ponemos como título principal Galdin y debajo el subtítulo que queramos, ¿eh? Y podemos tirar millas también. No pasa nada, creamos el personaje, lo mandamos a explorar y ya para otra trilogía, otro libro, lo que descubra es una historia de aventuras. Eso estaría genial. Y yo siempre lo digo, si se pudiera dedicar uno solo a escribir, o sea, y no hacer nada más que escribir, la de cosas que se podrían sacar serían infinitas. O sea, si tú te pones a escribir, estás haciendo algo que te gusta y tienes todo el tiempo del mundo, se puede escribir muy rápido. Se puede hacer multitud de historias. El problema es el de siempre. A ver quién puede hacer eso. Hay que comer y esas cosas, ¿no? Pero es verdad, o sea, es que al final es lo que dices tú, me gustaría viajar. Es que ni siquiera estás diciendo me gustaría escribir sobre esto, no estás diciendo me gustaría viajar a esos sitios a través del proceso creativo que significa escribir. O sea, tú mismo haces un viaje personal hacia tu mundo a través de la escritura, que luego comparas. Es que al ser brújulas no conoces tú el propio mapa, vas añadiéndolo a medida que escribes. Entonces cuando mandas a un explorador, como el ejemplo que ponía Víctor, exploras tú con él. Es que es maravilloso, a mí me parece como una obra de creación casi mística, casi mágica. Es como que un autor, igual me estoy viniendo arriba, ¿no? Pero un autor es capaz de materializar una realidad que antes no existía. Y me parece algo tan chulo, es que se crea algo donde no había nada. Y ese algo puede tener una consistencia tan fuerte como el mundo real.
hasta ese punto. Fíjate toda la gente que flipa con Hogwarts. ¿Cuántos sueños en el mundo de niños durante décadas ha llevado Hogwarts? Y aún sigue llevando. Pues los sueños y las ilusiones de generaciones casi. Entonces, y eso es el poder realmente de la escritura. Y creo que ese poder lo tienen pocas cosas, ¿eh? Porque sí, tú puedes ver una película muy chula, pero hasta ese punto de verte inmerso en pocas cosas. Lo veo, no sé, una cosa muy, 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 muy chula. Sí, yo hacía la misma reflexión con el mapa. Simplemente con el mapa, ya que ni personajes, ni tramas, ni historias, solo el mapa. El mapa del primer libro, los que tengáis el primer libro lo podéis ver, que pues es una región, ¿vale? Por donde se desarrolla la historia del primer libro. El segundo libro tiene una expansión del primer mapa en todas direcciones, ¿vale? Ya se definen un poco más las líneas de costa con agua, ves un poquito más lo que hay alrededor. Entonces, yo haciendo ese ejercicio de imaginar, pero centrándome solo en lo que es el mapa, el terreno, me he llegado a imaginar un mundo entero mucho más gigante de lo que se ve en el segundo mapa. Entonces, claro, si de alguna manera pudiese crear tantas historias como para completar el mapa entero, el globo entero de lo que sería el planeta de nuestra historia, sería literalmente cientos o incluso miles de libros o de tramas que tendrían que confluir para generarlo entero, para explorarlo entero. ¿Y qué serías en ese caso? ¿Cómo que qué serías? ¿Qué serías? ¿Serías una deidad? Claro. Claro. Serías, bueno, claro, es que una deidad, has creado un mundo, sus seres vivos, todo. Todo. Eres el todo. Eres Dios, eres el Dios. Sí, tal cual. Literalmente. Ya hablemos de Dios como cada uno lo quiera reconocer. Claro. Pero es un concepto que todo el mundo conoce, claro. Aunque... Literalmente eres el creador, no lo llames Dios si no Eso quieres. es. El creador Me gusta más, sí. El creador es un Dios. Un Dios. Sí. Puedes llamarte a ti mismo energía creadora. Pero al final tú has elaborado todo eso que has dicho. Si pudieras hacer lo que has dicho, serías un Dios. Habrías creado infinidad de vidas, de lugares, que en cierta manera ya lo hacemos todos los escritores. Creamos, ya lo digo, creamos algo donde no hay nada. Es que no solo es saber el arte en general. El arte en general es crear, y por eso es tan maravilloso y es tan indicativo en mi opinión, lo mejor que tiene la humanidad. Lo mejor que ha dado la humanidad es el arte. Por eso se llaman humanidades. Porque donde no hay nada, se crea. Tú coges un pincel y donde no hay nada, pues ahí viene Velázquez y te hace las meninas. Tú tienes un trozo de piedra y donde no hay nada, pues ahí tienes a Bernini que te saca una escultura impresionante. Y eso queda ahí, es producto de ese algo más que tenemos los humanos, que es realmente para mí lo que merece la pena de la raza humana, porque es que si nos planteamos el resto de lo que hacemos es como para decir, bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Pero su parte buena precisamente es la creación artística, prioritariamente. Y tanto el artista que lo crea como el consumidor, ya sea una pintura, una escultura, un libro, que lo consuma y que tenga la capacidad, porque esto también es otra cosa, de adentrarse en esa creación. Porque yo puedo ver un cuadro, no entender nada de cuadros, no llamarme la atención para nada y verlo de pasada e irme. Igual con una escultura, con un libro, lo que sea. Cada uno nos adentraremos en algo concreto que nos llame la atención y aun siendo todo novelas, por poner un ejemplo,
en algunas te adentrarás más que en otras. Hombre, claro. Entonces, ese lector o ese consumidor, si es de otros artes también, que consiga eso, ponerse en la piel del escritor y adentrarse dentro de esa obra como el escritor lo ha hecho, por ejemplo, es un momento mágico, que estás ahí, que estás evadido de absolutamente toda realidad que tengas alrededor y estás metido en la cabeza del escritor en nuestro caso y viendo todo lo que él ha desarrollado con su inventiva. Y ese lector mismo es el mismo que pensaba lo mismo que tú. Ojalá que desarrolles más el mundo, ojalá por explorar más regiones y todo eso que tú querrías hacer como escritor, lo has transmitido a ese lector. Sí, al final es una conexión muy poderosa y por eso muchísimos escritores provienen de gente que ha leído muchísimo, que han sido muy lectores y llega un momento que dicen, pues he leído tanto y me gusta tanto que quiero hacer algo yo y compartirlo yo igual que otros lo han compartido conmigo. Es una sinergia, al final todo se comparte. Bueno, pues antes de dejarlo, recordaros como hacemos ya últimamente. El año que viene va a haber un evento, ¿vale? Que vamos a organizar nosotros cerca de Barcelona. Será en Cañellas el 14-15 de octubre del 2025, o sea que queda un año aún. Aquellos que podáis venir, os apetezca venir y estéis por la zona y os queráis pasar, pues os esperamos, ¿vale? Ya nos gustaría conoceros a todos. Y bueno, aquellos que queráis participar directamente con nosotros, tener un stand allí para poner vuestro arte, como hablábamos ahora, vuestros libros, sobre todo intentar que sea de género fantástico, porque el evento va a tratar de esto, del género fantástico. O seáis de algún otro sector que concuerde, pues por ejemplo, seáis ilustradores de fantasía o hagáis música de fantasía o juguéis a rol, el rol también lo tendremos por allí, cosplay, también vamos a tener concurso de cosplay, lo estamos organizando. No sé, Podcast, por ejemplo, que tengan... Podcast también, todos aquellos que tengáis algún podcast y habléis de películas o de series o de libros que tengan que ver con la fantasía, pues también podéis venir y participar haciendo un podcast en directo, por ejemplo, o simplemente estando allí con nosotros, ¿vale? Vamos a intentar también hacer algún premio para los podcasters. Aún no lo tenemos listo, pero tenemos que mirarlo, ¿vale? Pues eso. Estáis invitados todos a venir, a pasar el día allí con nosotros. En principio va a ser sábado, tarde, domingo entero. Y nada, os invitamos a venir. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis hacerlo en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que comentéis cositas. También recordar en este punto que cuando estamos de evento, ya no lo hacemos los viernes, sino que lo trasladamos jueves, miércoles, eso vamos avisando cada día, ¿vale? O sea, cada semana. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, o tenéis el link directo a ese servidor de Discord en el chat de Twitch cuando lo hacemos los directos los viernes, ¿vale? Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @j_barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como Saga Galdin. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias, una semana más. Espero que haya sido fructífero el capítulo. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros.